Y justamente vamos a hablar acerca de esto con el diputado provincial Darío Vasilev Ivanov. Darío, ¿cómo le va? Muy buen día. Roberto Espinosa lo saluda. Buen día, Roberto. Buen día al equipo de la radio, a la audiencia. ¿Cómo están? Acá tratando de analizar, diputado, ciertos aspectos, ¿no?, que tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, y nosotros decíamos qué nos está pasando como sociedad, que tenemos una convivencia naturalizada con un 52% de pobreza. Según los datos del INDEC del segundo semestre, el Gran Resistencia tiene 52% de pobreza. Convivimos, y uno ha escuchado, diputado, en las campañas electorales que pasaron en las últimas, y prácticamente no se habló de este tema. Por lo menos esa es la observación que yo tengo. ¿Usted comparte esa mirada, que ya estamos conviviendo casi con naturalidad con ese porcentaje de pobreza? Comparto el análisis en cuanto a la normalización de la situación. Esto no quiere decir que no se pueda abordar el problema y empezar a resolverlo. Nosotros en particular lo hemos abordado en campaña, hemos planteado qué entendemos se debe realizar para empezar a terminar con esta situación que hoy normalizamos, como bien decís vos, que tiene que ver con la situación de pobreza. Normalizamos la inflación, normalizamos la anarquía, normalizamos un cúmulo de situaciones que no son normales, no es lo que corresponde, no es lo cotidiano, y que tienen que ver con el origen de políticas públicas que vienen ya hace un muy prolongado tiempo de prácticas, en principio clientelistas, que hacen que se nivele para abajo la situación social de la gente. Se sigue ordeñando a la gente que aporta con una nueva creación impositiva o aumento de los ya existentes, con una carga, la verdad, que enoja y mucho a la sociedad, y que a su vez también hace de que sea muy difícil el crecimiento o erradicación de nuevas inversiones en ese contexto, volcándose a lo que te decía, el clientelismo, más planes, más mecanismos de emergencia, que en la emergencia, por supuesto que el Estado debe brindar ese tipo de soluciones a la comunidad, porque no es bueno que la comunidad, la sociedad, el pueblo tenga hambre, pero no podemos vivir década tras década tras década en emergencia. Tenemos que tener un plan en la emergencia, pero también algo diseñado a corto y a mediano plazo, porque si no, nosotros no invertimos y no redistribuimos los recursos del Estado en políticas públicas que tengan que ver con educación, que tengan que ver con escuelas de oficio, con trabajo, con promoción impositiva, con promoción fiscal, con créditos, para la gente que va a venir a aportar, ya sea una pyme, ya sea una empresa, ya sea un productor ganadero, agrícola, forestal, o lo que tiene que ver con el campo, y difícilmente nosotros podamos salir de esta situación. Diputado, entonces ahí uno de los primeros problemas. Claro. ¿A dónde orientamos los recursos? Claro, diputado, muchas veces se dice, ¿no?, que el campo es la solución para varios de los problemas de nuestro país, pero hablando con distintos especialistas, muchos te dicen, mira que el campo, con la modernización de las herramientas que utiliza, herramientas tecnológicas que cada vez reemplazan más a mano de obra, mira que el campo no te genera tanta mano de obra. Hay mucha gente especializada que marca esto. Seguramente hoy la tecnología ayuda y mucho al campo y a lo que tiene que ver con la mecanización de muchos servicios o trabajos que hace en el campo. Ahora, vos tenés en el campo, lo que pasa es que hay gente que no conoce y opina. Vos en el campo vos tenés que desbarrar un pozo o hacer un pozo, hacer una perforación para tener agua, hacer una represa para tener agua, vos tenés que limpiar los alambres, tenés que pasar la romi, tenés que pasar el rolo, tenés que hacer un sinfín de actividades, cortás leña, o sea, es una máquina de generar empleo el campo. El que dice otra cosa, a ver, no niego de que hoy la tecnología, inclusive también el día de mañana con eso vamos a decir, bueno, vamos a poner todos robots que mecanicen la atención pública, y va a quedar sin trabajo la gente también, entonces, o privada también. Entonces, no podemos detenernos en ese concepto tan mezquino y tan sesgado, porque el campo genera un montón de cosas, no solamente mano de obra, sino materia prima que le puedes
agregar valor agregado, y ahí se viene la erradicación industrial, donde también se genera mano de obra, y a su vez genera, a partir de políticas públicas, la posibilidad de que la gente tenga o coma materia prima a menor precio, porque si nosotros no producimos en la Argentina, vamos a importar todo, y lo cual va a ser mucho más caro aún de lo que hoy ya paga la gente. Entonces, bueno, de hecho ha tocado... Yo tengo un ferviente apoyo al campo. Ajá, de hecho se nota, diputado, pero le decía que ha tocado un punto bien actual, ¿no? Porque uno observa los distintos precios que se están disparando de la canasta básica alimentaria. La carne aumentó el 72% en enero de este año comparado con enero del año pasado, es decir, 20 puntos por encima, 22 puntos por encima de la inflación. Y nosotros producimos carne. Las verduras aumentaron un 70%, 20% por encima de la inflación. Es que y nosotros producimos verduras. Manejan los precios internacionales, Roberto. ¿Cómo? Está todo a precio dólar, entonces pero está mal. Como es sí, por supuesto. Está mal, ¿cómo va a estar dolarizado si nosotros producimos acá? ¿No hay una viveza ahí del sector exportador? Es una de las cuestiones que yo te planteo que nosotros tenemos que trabajar, porque, a ver, gobernar es establecer prioridades. Si la plata alcanzaría para que todo se resuelva, ahí qué fácil sería. Mi hijo de 10 años va a gobernar. Pero como no es así, hoy vos tenés que establecer prioridades. Entonces, las prioridades, ahí es donde planteamos nosotros, el fomento, promoción de estos sectores para que produzcan mano de obra, para que produzcan empleo genuino, para que produzcan valor agregado, pero para que también nosotros podamos decir, bueno, vos de esta parte de tu producción, una porción tiene que ser a este precio para que la gente de nuestro país coma carne, coma fideo, coma lo que sea. ¿Está de acuerdo entonces con la postura? Y si tengo que compensarte lo que vos perdés, ahí va a ir destinado el subsidio, va a ir destinado el crédito, va a estudiar la presencia estatal para que mi gente de mi pueblo pueda comer. ¿Me explico? Claro, pero eso se hace, diputado, justamente, Eso lo hace el gobierno nacional. Se hace, pero algo, muy poco. Por eso te digo, tiene que haber una inversión mayor. Claro, ahora... Ahí es donde nosotros decimos qué tenemos que diferenciar. Y no solamente en el precio de la carne. Podemos el día de mañana una empresa que haga determinado lácteos, por ejemplo. Bueno, plantear una diferenciación energética en la tarifa eléctrica, que es un costo atroz. ¿Cuál es la condición que tiene que tener esa empresa? Primero, por supuesto, que tenga los empleos en blanco, pero también de que ponga un precio para que la gente de tu pueblo, de tu nación, pueda llegar a esa mercadería. ¿Me explico? Sí, entonces, claro. Hay mecanismos. Claro, pero por supuesto también... Puede haber miles. Sí, debe haber miles, diputado, pero lo concreto es que los alimentos no bajan. Ayer casualmente le comento una infidencia. Ayer voy a comprar a la carnicería y el carnicero tenía una cara de desahuciado diciendo, viene poca gente, la carne sigue aumentando, 1.000 pesos sale el kilo de nalga, me decía, para 1.000 pesos el kilo de nalga para milanesa, la gente no compra, está yendo a algunas alternativas, pero dice, vendemos poco y no sé dónde vamos a ir a parar, me decía el carnicero, y es más, me decía, nadie hace nada con el tema de precios. También tenemos que trabajar en lo que es que los salarios y la capacidad adquisitiva de la gente mínimamente en par de la inflación. Viene siendo hace 3-4 años pulverizada la capacidad salarial del trabajador, tanto público como privado. Entonces también esa es tarea del Estado de resolverla, y también tener, y esto es algo que nadie dice, pero necesitamos decididamente todos y cada uno de los argentinos, no solamente los chaqueños, tener previsibilidad, tener de alguna manera el conocimiento de qué me va a salir un bien de consumo, de uso, 6 meses en adelante. No nos podemos organizar, no sabemos que mañana te aumenta todo. Entonces, si vos sabés qué vas a cobrar y qué te van a aumentar y cómo viene todo, por lo menos con una previsibilidad de 6 meses, esa estabilidad también va a permitir que la empresa, que la familia, que la madre, que el padre se pueda organizar también, porque hoy la gente hace más malabares para llegar a fin de mes. No, estamos todos de acuerdo, diputado. Tener esa estabilidad. Diputado, estamos todos de acuerdo con el diagnóstico. El problema es la receta a aplicar, ¿no? No estamos
ahí encontrando cómo se redistribución. enfrenta. La fórmula que pensamos nosotros es reordenar las prioridades y empezar a volcar en trabajo y en educación los recursos del Estado, y no tanto en clientelismo político. Redistribución Porque de la si riqueza, nosotros... diputado, ¿no se lo plantea? El hecho ¿Cómo de dice? redistribución de la riqueza. De eso estoy hablando, justamente. Claro, justamente que haya los que más ganan, que sean Pero los que más pasa? pagan, por ejemplo. A ver, todos saben a quién le sacan. Que le sacan a los que más ganan y a los trabajadores. A esos son los que tributan, ya sea desde el IVA, el ingreso bruto, ya sea ganancia, bienes personales, el impuesto que vos quieras buscar. Ajá, no estaría tan seguro que le sacan a los que más ganan, diputado. Diputado, no estaría tan seguro que le saquen a los que más ganan, miren que en la etapa de la pandemia, en donde a la enorme mayoría de la gente le fue muy mal, los más ricos les fue muy bien durante la pandemia, Les fue muy bien, perfecto, y que tributen lo que tengan que tributar. Sí. Perfecto. Ahora bien, vamos a lo que planteamos en la discusión, es que nosotros, el 50% de ese producto de nuestros ingresos a partir de impuestos va a el gasto público que tiene que ver con la burocracia estatal, sueldo, etcétera, etcétera. La otra mitad te va en planes sociales. Entonces, no hay, todo se va a clientelismo, al bolsín, a la beca. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Hay que atender a la gente? Hay que atenderla. Hay que abordar la situación de emergencia que se encuentra, por supuesto. Hay que ocuparse del hambre que tiene la gente, sin duda. Ahora, no puede ser la única receta. Tenemos que empezar a salvar, no a esta, a la que viene, por lo menos a la generación, con educación, con aprendizaje de oficio, de una profesión, con la posibilidad a partir de créditos, promociones a empresas que se radiquen, que le agregan valor agregado a apostar al campo. Si nosotros no actuamos de esa manera y seguimos generando una máquina de pobreza, que cómo se financia a partir de la deuda o la emisión monetaria, que también es deuda. Eso que genera más inflación, depreciación monetaria, y sigue siendo cómo la compensan, más inflación para que después pierda capacidad adquisitiva, y ahí le dan los números. Entonces, seguimos con ese círculo vicioso de nunca acabar. Si nosotros no empezamos a darle una mano a la gente que labura, que tributa y que quiere progresar y que es la que genera empleo, no nos va a ir bien. Entonces ahí es donde hay que volcarlos, y esa es la redistribución de la riqueza, esas son las prioridades que debemos establecer. Ahora, si van a seguir apostando a la política simplemente clientelista, que se la puede entender en una situación de emergencia, pero no toda la vida, y difícilmente podamos dar un paso hacia adelante, y que también tiene que ver con algo que por ahí no está en sí mismo relacionado, pero que sí tiene que ver con el sistema político argentino. Vivimos de elección en elección. Entonces también en la Argentina y el Chaco tiene que darse una discusión de nuestro sistema político. ¿Usted qué dice? ¿Una elección una elección cada 4 años, dice? Porque las elecciones son cada 2 años. El tiempo, pero no podemos vivir que todos los dirigentes políticos pasen una elección y ya están pensando en la que viene. ¿Por qué? Porque esas prácticas clientelistas siguen generándose mayormente porque el instinto de supervivencia o la ambición de poder del dirigente político impera y no quiere perder su voto. Claro, para graficarlo, diputado, en lugar de que sean cada 2 años, de usted menos dice elecciones, cada 4 años. No sé si cada 4 o cada 6, pero sí, reelecciones indefinidas nunca más. Ajá, menos elecciones, decía. Menos elecciones, pero menos reelecciones también. ¿Está de acuerdo entonces con el proyecto? Mandatos más largos, pero de una sola reelección. No que tengamos dirigentes que están hace 50 años en un cargo. ¿Me explico? Sí, lo escuchaba. Y no tantas elecciones. Claro. Nosotros un poco hay que mirar nuestra constitución anterior, que miramos, que la copiamos y tomamos mucho lo que es la constitución norteamericana y el sistema político de Norteamérica, donde no hay reelecciones indefinidas, los mandatos eran un poco más largos. Por ejemplo, el presidente terminó una elección el año pasado, ya está pensando en la que viene, ya se habla si se reelige o no se reelige. Yo soy partidario de que 6 años y listo, o 6 años y una reelección, buscamos, pero no podemos vivir de elecciones en elecciones, para todo cargo, diputados, intendentes, para todo cargo. ¿Está de acuerdo con Capitanich entonces en ese aspecto?
No sé, porque todos hablan de reforma constitucional, pero lo que primero pasa es que no se cumple, y segundo, que no hay nada. Hasta ahora lo de Capitanía es una mera gacetilla de prensa. Y en su momento No quedó hay nada, postergado, no hay un proyecto, no hay por nada. la pandemia. Veremos ahora si se activa. Mirá, si vos querés hacer un proyecto y anunciarlo, lo haces. Bueno, cierto, Pero es no verdad. pongamos de excusa Es verdad a la también. pandemia. Es verdad también. Pero veremos a ver qué pasa. Diputado, la verdad que nos fuimos de tiempo. Un gusto, como siempre, hablar, una diferencia de hablar con usted. Perdón. No, pero por favor, no, por favor. El tema es que nos pasamos de la pausa, diputado. Lo vamos a estar convocando seguramente para las próximas emisiones para seguir guste. hablando. Porque da para Ya hablar. lo de debate no le esquivamos a nadie. No, así pero que por cuando favor, guste. más que interesante es, escucharlo. Diputado, por más que en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero esa es la democracia. por supuesto, de eso se trata, ¿no? Así es. Diputado, un Así abrazo grande y gracias por la deferencia de atendernos. Por favor, a ustedes, saludo a toda la audiencia. Hasta luego, haya pasado el diputado.